story time de cuando me iba a casar y me dejaron con el vestido comprado. Y ya obviamente eso ahora me da risa, que en su momento no. Resulta que yo tuve una relación como de ahora que lo pienso, fueron como, pónganle unos 4 años aquí en Estados Unidos, entre ires y venires, como que sí, y como que no, y como que somos, y como que ya no somos, y que volvemos, y este season sí, este season no. Entonces resulta que éramos, yo pienso que los dos demasiado inmaduros y como con un montón de conflictos internos en algún punto, ¿no? Que eso ahora uno sabe que el desarrollo es personal e individual. Y pues eso claramente afectó un montón la relación que vivíamos. Y la verdad, a estas alturas del partido lo vivo como un recuerdo, como algo que fue y que ya no es, y que me enseñó demasiado a pararse uno solo o una sola, como en los dos piecitos, porque siento que nuestra cultura en algún punto puede llegar a ser un poquito codependiente, y eso no es malo del todo, pero sí digamos que uno propende por la interdependencia, que es poder subsistir normal y tener como relaciones sanas, pero también que nuestra individualidad crezca, y eso yo no lo veía normal, de alguna manera como que recién llegada. Entonces claramente en esa relación yo vi un montón de codependencia de mi parte. En ese momento de la vida, se los prometo, que yo estaba muy enamorada. Obviamente uno ve, bueno, porque los primeros 2 años de relación uno ve en el enamoramiento y en el honeymoon, ¿cierto? Que ya dura como los primeros 2 años. Todas las oxitocina, serotonina, todas las inas están súper subidas, y uno ve solamente como qué tan perfecta es la otra persona, pero uno realmente no ve, a no ser de que no tenga ya mucha cancha, cómo es la otra persona de verdad, cuando está de mal genio, cuando tiene que cooperar con algo difícil, etc. Entonces en ese momento, pues así de el honeymoon, de ese cóctel que uno tiene en la cabeza de emociones. Bueno, yo creo que yo a muchas personas les conté esta historia, y no así virtual, pero yo crecí en una familia muy católica, con mi abuelita era ministra de Eucaristía, daba la catequesis, nosotros todos bautizados, primera comunión, mejor dicho, mis papás se casaron también después por la iglesia, misa cada domingo, obligados y no obligados, obviamente también como parte cultural de ser colombianos y de cómo vive la religión en nuestro país. Pero en todo caso, pues yo salí de mi casa pensando como que uno tiene novio y no se casa por la Santa Madre Iglesia Católica, y yo estaba como obsesionada con ese tema, como demasiado encarretada con esta forma de ver la vida. Aparte de que estaba muy enamorada, pues yo también quería que las cosas sucedieran en ese momento con esa persona, y él me dio 299.525, si ese es un número pequeñito, señales de que no estaba listo. Me lo decía en la cara, me decía como que I'm not ready, y me pintaba como todas las cosas negativas que podía tener el hecho de estar en un vínculo, de estar en un compromiso, de tener un matrimonio, que claramente hoy día digo, y después de 10 años trabajando con familias y con niños, yo sé que es muy difícil y que es dar mucho de uno mismo sobre todo para los chiquiticos, y también como que se vienen diferentes niveles de madurez a medida que ellos van creciendo. De todas maneras, también hay otra cosa que uno tiene que tener en cuenta, aparte de como la educación, y es
como la crianza, ¿cierto? No solamente por el hecho de uno tener padres casados. Yo soy hija de padres divorciados, mucho gusto. Y pues obviamente esto también lo impacta a uno la vida. Yo salí como con la premisa de mi casa de decir, me voy a casar, voy a tener hijos, yo no voy a hacer lo que mis papás hicieron porque es que ellos se equivocaron, porque es que ellos eran muy orgullosos, es que ellos tuvieron conflicto. Y todas esas cosas que uno dice que no van a pasar, en algún punto pasan. Y uno es lo que le enseñan en la casa. También como que cuando uno no está sanito y listo, es muy difícil. Creo que este momento está siendo bastante liberador porque ya no me duele contarlo. De verdad que los primeros 2 años después de que pasó eso, me dolía. Como que yo hablaba de eso y no era que no pudiera, porque al contrario, yo era como que le contaba, ay, tú que no te conozco, ven, te cuento una historia. Imagínate que yo... Y ahora digo como que, obviamente esto ya no va a ser reserva del sumario, pero literalmente como que ya no me dejo afectar por esta situación. Ya superadísima, parece chiste, pero es anécdota. Y bueno, entonces vamos a volver al tema de lo que pasó en la relación. Y es que, aparte de las 1000 red flags que yo ya había identificado, no porque él sea una mala persona, le deseo el bien, que esté bien, que Dios lo bendiga. Pero pues él allá lejos y yo acá. Sí, no, definitivamente no estábamos listos. En una de esas reconciliaciones yo lo vi con la actitud o con el willingness de decirme que nos casáramos. Y yo le dije, por aquí que es más derecho, agendamos una cita en la corte. Y no quiero hablar como cosas negativas, pero con el tiempo cambió de opinión. Nunca me lo dejó saber. Me dejó saber justamente el día que teníamos la primera entrevista en la corte para pedir un certificado, creo que es lo que se hace. Y me dijo esa mañana, yo era mucho más débil, mucho más inocente, mucho más llorona. Me dijo esa mañana que teníamos la cita, me dijo como que, María, yo no me voy a casar contigo. Yo, ¿qué? Como que, ¿por qué espero tanto tiempo? Y obviamente esa mañana yo ya había alcanzado a hacer un poquito de adelanto en cosas que se tenían, unos papeles ahí, unos documentos. Había alcanzado a comprar vestido y yo, hagamos esto así porque si no, pues nunca va, digamos, yo siento que uno nunca en la vida va a estar listo para nada, ¿cierto? Puede uno estar dateado, pero mi forma de ver la vida y de hacer las cosas siempre ha sido como que hagámosle, o sea, que partieres tarde, y eso también viene como de crianza en la casa. Entonces, lo que yo me preguntaba en ese momento era como, ¿por qué espero tanto tiempo? Y aparte de eso, yo la verdad estaba en shock. Lloré mucho, pataleé, grité, me quería morir, porque pues no solamente por la decisión que él estaba cambiando, sino porque era mi sueño, o sea, era como mi más anhelo. Y yo siento que a todos los inmigrantes en algún punto la cultura nos permea. Aunque yo amo ser colombiana, me encanta el español, nunca dejaré mi colombianidad de lado, en algún punto siento que la cultura uno lo permea y uno ya no tiene que estar, o sea, yo lo cuento así fresca como una lechuga, pero en realidad les cuento y no quiero ser como trágica, pero a mí esa situación me dolió tanto que me mandó para el psiquiatra y que me mandó para terapia como 2 años. Obviamente un tema de poner límites, un tema de amor propio. Leí, estudié, vi videos, hice terapia, hice cualquier cantidad de cosas para sanar claramente, que yo creo que what doesn't kill you make you stronger, y no es un cliché, porque de verdad uno piensa que hay cosas que uno nunca va a superar y las supera. Y en ese momento, cuando uno está así de ansioso, con su ego herido, triste, con el luto, porque uno atraviesa un duelo y los duelos son morir a versiones de uno que ya uno no va a ser, ¿cierto? Entonces, en esos duelos, pues la gente me decían como que fue lo mejor, te libro de quién sabe qué, hubieras tenido un mal matrimonio, y la verdad, yo hoy día digo sí, es cierto. En ese momento era como, me estás echando sal en la herida. Sí, me estaban echando sal en la herida. Gracias a todas las personas que lo hicieron, que estaban siendo racionales en un momento tan emocional de mi vida, y lo logré. Y ya lo cuento hasta con risa. Obviamente fue una enseñanza muy grande, una enseñanza
de vida, claramente, y de cómo aprender a soltar. Yo no lo digo con orgullo el hecho de que no nos aguantemos nada, pero simplemente es algo como que se vive hoy por hoy, como esas son las dinámicas sociales, y uno, créanme cuando les digo esto, que a uno no le queda otra opción que seguir la tendencia, porque cuando uno se pone de maduro y de el rescatador de la relación, personalmente yo siento que eso no ha funcionado, porque es como si uno sostuviera el vínculo una sola persona y se hace después demasiado pesado para seguir, y dicen, bueno, sí, el amor es sacrificio, y ustedes saben que yo soy bien creyente, pero todavía como que se me hace un poquito complejo en mi cabeza, sobre todo cuando, no sé, digo yo, como que la otra persona como que no canciona, pero vea esto que yo estoy viendo. Obviamente sané, obviamente me recuperé a mí misma, mi amor propio, que ahora todo me parece una regla, que aprendí a estar sola, que aprendí sobre todo ese tema de la independencia económica. Si tienen a alguien que les ayude, chévere, pero trabajen y cuídense, porque finalmente, como algo que aprendí así muchísimo, es que la única relación que va a durar toda la vida es la que uno tiene con el self, o sea, con uno mismo. 1, 2, Dios. Claramente mi relación con Dios se fortaleció porque yo me refugié en Él. Y creo que es algo que las solteras y las casadas, o las solteras y con lo que sea que sean, debemos aprender, es aprender cómo a estar en Dios y a tener esa espiritualidad bien firme, porque es lo único que no se mueve cuando todo lo demás se mueve en nuestras vidas. Moraleja: no se casen enamorados, aprendan a conocerse primero y traten en la medida de lo posible de conocer a la otra persona, aunque a veces yo todo el tiempo me lo digo, a veces no termina de conocer a las personas porque uno está constantemente cambiando, pero yo también siento que, bueno, que de pronto hay que volver a aprender a amar, pero también hay que aprender a sostener, y eso va en los dos géneros. Hay que también aprender a ser sincero, hay que aprender también a decir no me quiero casar o no quiero ser, y es que es comprensible que el otro quiera o no quiera, es súper comprensible porque es una decisión individual, pero mi invitación es que andemos siempre con la verdad.